Muy buenos días, profesora, compañeros. En la mañana de hoy, al grupo número 3 nos ha correspondido abordar el tema los paradigmas teóricos de la sociología, principalmente el paradigma evolutivo, aquel que hace referencia a todos aquellos cambios que ha sufrido la sociología a lo largo del tiempo a través de diferentes formas de pensamiento de los máximos exponentes de la época y que ha llevado a una reconstructuración, ¿verdad?, de esta ciencia como tal, para poder llegar a entender lo que es el comportamiento de las sociedades. Cabe destacar que, como ha sido objeto de estudio, el origen de la sociología como ciencia social se remonta hasta el tiempo de la Ilustración, ¿verdad? Cuando estaba todo lo que era la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, que había todo este conflicto entre las clases sociales de diferencias de economía. Se centraron los pensadores de esa época en estudiar cuáles eran los factores incidentes que propiciaban a la formación de esos conflictos. Sin embargo, podemos decir que a través de nuestro análisis pudimos percatarnos que el estudio de la sociología como tal se remonta un poco más atrás para el tiempo de la antigua Grecia, ya que existen documentos, manuscritos de pensadores, de filósofos grandes como Platón, como Heródoto, en los cuales ellos plasmaban modelos o estudios del comportamiento humano en esa época. Entonces, los pensadores que vinieron ya para el tiempo de la Ilustración se guiaron, tomaron de modelo, obviamente, esos documentos que no era información básica, pero ellos se guiaron a través de ellos. Entonces implementaron nuevas técnicas, ¿verdad?, para ir mejorando y poder ir implementando o reforzando ese conocimiento y a la vez transmitirlo a las demás personas. Primero que todo tenemos que entender a qué nos referimos con la palabra paradigma. La palabra paradigma no es más que un ejemplo a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo de la naturaleza de lo que se estudia. Este modelo siempre tiene que ir dirigido, ¿verdad?, a una resolución de problemas y presentar las causas y el porqué de las cosas. Cabe destacar que muchas veces estas suposiciones, estas teorías, estos paradigmas no son sostenidos en el tiempo porque pueden ir variando. Recuerden de que la sociología es una ciencia multiparadigmática. ¿Qué quiere decir? Que siempre están influyendo nuevos pensamientos desde su formación, ¿verdad?, hasta la actualidad. Siempre hay nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas técnicas que la van reforzando. Entonces, ella va cambiando. Sin embargo, la característica de los paradigmas es que marca un norte, marca un objetivo hacia donde debemos mirar, ¿verdad? Y en este caso era el comportamiento de las sociedades. El objetivo, más que todo, de nuestro trabajo es poder expresarles a ustedes, manifestarles cuáles han sido esas formas de pensamiento de los máximos exponentes de la época que ayudaron a la construcción de los paradigmas fundamentales de la actualidad, que posteriormente lo vamos a ver en la otra clase, que son el interaccionismo, el conflictualismo y el funcionalismo. Pero para poder llegar a esos paradigmas fundamentales de la sociología, tuvieron que ocurrir diferentes sucesos a través de pensamiento de los máximos exponentes de la sociología de la época, que son conocidos como los clásicos de la sociología, y vamos a presentar, ¿verdad?, cuáles fueron sus aportes de pensamiento, ya sea el señor Karl Marx, Emily Durkheim y Max Weber. A continuación, mis compañeros van a hacer una explicación más a fondo de cada aporte de estos pensadores importantes de la sociología. Muy buen día, profesora y compañeros. Mi nombre es Kendall Álvarez y el día de hoy les expondré el tema de manera específica y espero que muy clara sobre la génesis histórica de la sociología. Bien, el origen de la sociología está enmarcado por conmociones de la sociedad europea desde el último tercio del siglo XVIII, que al efectuarse una nueva organización estructural de la sociedad bajo la dirección de un espíritu científico y enérgicamente desarrollado en el siglo XVIII,
partiendo desde la estructuración y la necesidad de la sociedad de evolucionar a una nueva realidad estructural, había de establecerse una conexión en la misma, pero no estaría de más entender cómo es que existe esta relación de ciencia y sociedad. La sociología como una ciencia definiendo una unificación como la sociología. En un principio surge la pregunta: ¿qué es la ciencia? Hablando de un aspecto científico, nos reduce a los problemas epistemológicos que podría decirse que acechan a toda ciencia, como qué se puede conocer, qué conclusiones pueden salir y qué validez podemos encontrar de aquellas preguntas. También qué utilidad en la sociedad se puede denominar a la ciencia para su aporte. La pregunta ¿qué es la sociedad? Nos obliga a interrogarnos acerca de la teoría particular que adoptamos como individuo y a individualizar el comportamiento de los inteligibles de la sociedad, sus procesos relevantes en su lugar de naturaleza a lo largo de su semejante de lo que ocurre como una sociedad integrada. Otras ciencias, al preguntarse sobre la entidad de su propio objeto de estudio, sobre los líderes y lineamientos de la parcela de la realidad estudiada, sobre un conocimiento más adecuado. En el caso de las sociedades y la sociología en sí, y de otras ciencias sociales, la historia, la economía, la antropología, como muchas otras, caben varios enfoques ante estos conjuntos de problemas. Por ejemplo, desde la concepción realista se podrá definir la sociología como un conjunto de discursos y prácticas que se desenvuelven dentro de una sociedad, o más controvertido como un desarrollo de una ciencia particular, pero delucidar si esos discursos y prácticas se rigen a conocer aspectos de la sociedad considerados problemáticos o conflictivos, por la parte de si están o no están sustancialmente al servicio de los grupos sociales y de las relaciones de poder o de interés económico de sus rituales, que poco tienen que ver con el conocimiento de las sociedades de manera científica. Una manera más práctica y más fácil de explicar esto sería la manera en la que en el siglo XVIII se estructura. Una manera más clara de entender lo que acabo de... Bien, no estaría de más explicar que el origen histórico de la sociología no se puede segregar del origen en conjunto de las ciencias. Lo más sencillo sería explicar la evolución de manera progresiva e histórica de la sociología. Pues lo más sencillo sería explicar las perspectivas evolutivas de las demás ciencias en conjunto, para así explicar de manera específica respecto de los principales contribuyentes de la sociología como ciencia, y en esencia la ya planteada y expuesta por muchos autores, que se pueden expresar en tres pasos sencillos. En primer lugar, o primer paso, podríamos encontrar el ritmo de los cambios sociales de largo alcance, que se incrementan que se incrementan progresivamente y que se han incrementado tanto en los últimos 2 siglos, y tanto las revoluciones sociales de toda índole, como la transformación y la adaptación de las diversas instituciones sociales como la familia, la educación, la política, la religión, entre otras. El temor del desplazamiento social que provocan las revoluciones en los dos casos, primero en del Comte y el del proyecto del conocimiento social completamente al servicio de la promoción revolucionaria. En el caso de Marx fueron influyentes dos condiciones: las condiciones genuinas y de la sociología, estas que orientando a todo su despliegue posterior en la última mitad del siglo XIX y durante más o menos todo el siglo XX.
En el segundo lugar, en la burguesía liberal, que salió políticamente victoriosa luego de la Revolución Francesa en 1789 y que se extendió desde Inglaterra la organización del capitalista del trabajo, de los sistemas industriales, sosteniendo a escala internacional con las importaciones de materias primas, de colonia, orfebrería, todo tipo de esto. Por ejemplo, en segundo lugar, o como siguiente punto, el nivel de la burguesía liberal, que salió políticamente victoriosa en la Revolución Francesa de 1789 y que se extendió desde Inglaterra, la organización capitalista de un sistema industrial sostenido a escala internacional con las importantes materias primas desde las colonias. Por ejemplo, mencionando algunas de ellas que son importantes, pues los epígrafes se examinan con de más detenimiento a nivel social. Esas tres propuestas en apoyo de la argumentación se ofrecerán en referencia a los estudios que sostienen tesis similares y que aportan pruebas a favor, pero con amplitud de la tratada no podemos pretender que aquí son distintas, próximos a los historiadores. Bueno, explicando un poco más con la contextualizada del sentido de la sociología como ciencia, abarcando estos tres pasos. Gracias. El tema que me tocó a mí hablar, o el punto, fue el de Quetelet y Kuhn y los socialistas ante la aceleración de los cambios sociales. En este punto veremos el nacimiento de la sociología y la revolución del siglo XVIII y XIX. Veremos también las presentaciones del origen de la sociología, que se le reducen en dos puntos importantes, o en dos personajes importantes, que es el de Campus y el de Quetelet. Campus enunció las virtudes de esta ciencia o trazó una flecha que se caracterizaba por el enfoque biológico anticientífico de la explicación de la sociedad. Él fundamentalmente hizo su doctrina de la sociología, que consiste en la afirmación de que es inútil el cambio de la revolución. En cambio, Quetelet aplicó el método a conjunto y es reconocido como uno de los padres de las estadísticas. Él usó su método y lo puso en prueba con la sociología. Nuestro propósito en este punto es demostrar que la revolución son tres puntos tan importantes, que es la política de liberales y obreros, los rápidos cambios culturales y económicos, y no menos importante, el primer caldo de cultivo fructífero, para que se fuese configurando una ciencia o una teoría más empírica y teórica. La argumentación de estos autores arrancó desde el siglo XI y XII, cuando se habrían producido simultáneamente, según ellos, una teoría, una práctica y una técnica, en la que habían impulsado la sociología a salir adelante. Estos tres puntos o enfoques, como yo los llamaría, sería, primero, que habrían conformado con la recuperación de las teorías de la sociedad, de las propiedades de los pensadores políticos de la antigua Grecia. En esto podíamos ver a Platón y a Aristóteles. Son los que más sobresalían en esta área. En la segunda, se vio la derivada de la actividad de los nuevos pensadores de los grupos reformistas. Estos buscaban que la política y la religión fueran equilibradas en la sociedad. Como ejemplo podemos dar a Lutero y a Calvino. Y como tercero, se desarrolló como más una propiedad de ciencias sociales, fue la estadística o la ciencia del Estado. Esto comenzó desde los pioneros de Petit, que eran más conocidos o llamados aritmética política, destinadamente al reencuentro de los soldados y los contribuyentes fiscales. Por lo tanto, la aceleración de los cambios sociales, cuyos exponentes masivos son los del acontecimiento de los revolucionarios, deberá ponerse en relación con los desarrollos de las técnicas actuales, o más dicho, con el conocimiento de la sociedad, como la estadística de Quetelet.
Durante el siglo XVIII y XIX se vio la revolución industrial, la expansión del capitalismo y la experiencia que se fue haciendo con la técnica de análisis sociológico y fisiológico. Esto nos dieron respuestas a las sustancias o los cambios que vimos en las épocas. En este contexto podremos ver que Simon, que es la figura que coincide con las primeras concepciones de la sociología y de la socialismo en 1803. Él era el jefe de Campus. Campus era su secretario. Por eso, él siguió los pasos de la persona que él veía como un ejemplo a seguir. Ahora hablaremos un poco más de nuestros personajes importantes. Augusto Campus defendía el orden tanto como en el progreso, pero había visto que la agitación de la política era peligrosa. A pesar de esto, se le consideró el primer teórico o padre designado a la sociología, como ese término que ha perturbado hasta la actualidad. Aunque el mismo sentido positivo que le había conferido él lanzó su teorema o su explicación al mismo tiempo que Coué, que era el de la física social. Él trató de explicar de la mejor manera cómo se podía ver la sociología en la psicología. En cambio, Lambert-Jacques Quetelet, él fue un astrónomo naturalista y también era un matemático sociológico y de estadística. Él inauguró la sociología de la forma mucho más empírica, que lo aceptó como una práctica a diferencia de Campus. Se le incorporaba la información de la estadística como un instrumento básico del conocimiento en Francia. Esto lo hizo junto a Montesquieu, Rousseau y Voltaire, que se defienden como único poder absoluto, el de la razón, de la científica y la tecnología y del contrato social. Y publicó su primera obra sociológica en la física social, diré, que fue en 1860, y después de esto se detonó una guerra. Fue uno de los primeros científicos que buscó la explicación de la regulación de la sociedad recurriendo a hechos sociales, al tiempo que abrazaba la posibilidad del positivista o mejor dicho, establecer las leyes universales del funcionamiento de la sociedad. En pocas palabras, hemos podido entender que la filosofía positiva tenía una finalidad, mejor dicho, de promover la ciencia, sobre todo en un tipo de ciencia que elaboraba las leyes generales, predictivas. Querían hacerlo como semejante a la gravitación de la propuesta por Newton. Ellos aplicaron lógicamente y también a la sociedad, para que se viera el balance de la sociedad con la sociología. Mi nombre es Raúl Serrano y vengo a hablarles sobre la invención de lo social, las tecnologías disciplinarias y el individualismo. Con acierto se nos ha advertido de lo estéril que resulta el buscar un exclusivo padre fundador o única persona correspondiente intelectual con orígenes de la sociología, ya que el interés científico por la sociedad se puede remontar infinitivamente en la historia, el contexto de la revolución industrial y consolidación institucional de las ciencias. Aunque la sociología y la sociedad siempre ha estado ahí, no es sino un momento histórico preciso en el que se piensa y objetiva su realidad, de acuerdo con los modelos conceptuales usados para observar otros fenómenos de la realidad natural. A estos habrían contribuido las nuevas ciencias, las que son la filología, la biología y la economía, que proporcionaron modos nuevos de representar el lenguaje de la vida y el trabajo. Por estas nuevas ciencias caería en una carrera continua desastinada, ya que por un lado se tenía que determinar cuanto antes la materialidad de sus objetos de estudio y por el otro justificar
sus métodos propios de investigación y purificar su propia historia contra el psicologismo, el economicismo y el historialicismo. Por eso tenemos que saber que la gestión de la sociología tiene relación a los esfuerzos de todas las ciencias humanas y sociales. De igual manera, le hablaré de las técnicas de conocimientos y de control del individuo, confección, encuesta y examen. A lo largo del siglo XIX se configurarían las ciencias modernas, por lo menos en función de tres vectores. El físico materno, que decía que era un orden basado en la deducción y evidencia. El de las nuevas ciencias positivas, que era un conocimiento casual de elementos discontinuos pero análogos. Y el de la filosofía, que era la formalización lógica de pensamiento. De esta manera se propuso un proyecto ambicioso, en gran parte sostenido hasta la actualidad, que era estudiar positivamente las representaciones que tenemos de la sociedad y el funcionamiento de las relaciones de producción. Ya veremos que en la Edad Media ya se pueden encontrar modificaciones sustanciales de los procedimientos judiciales para establecer la verdad de los pleitos, y progresivamente va apareciendo el Estado como una parte acusadora. Las diferentes ciencias naturales como la geografía, física, la botánica, la sociología adoptaron un procedimiento de encuesta que consistía en establecer quién hizo, qué cosa, en qué condiciones y en qué momento. Esta encuesta silencia absolutamente a los sujetos, los convierte en objetos mudos. El examen les hará hablar convenientemente. Marcado el paso, ordena y disciplinadamente de esta manera, podemos valorar como la labor del historiador facul nos reúne las dispersas prácticas, conocimientos sociales que fueron desarrollándose a lo largo de la historia. Su principal conocimiento fue descubrir la profundidad relación entre el poder y el saber, así sustrayendo saber respuesta con nuestra naturalidad. Muchas gracias. Mi nombre es José Márquez. Mi tema es las ciencias naturales como modelo de las ciencias sociales. Estas se han puesto que han evolucionado sin un modelo fijo, y estas han evolucionado de formas bruscas y no lineal, para producir una nueva teoría como la del heliocentrismo de Copérnico, la mecánica gravitatoria de Newton. Estas han pasado por diferentes dificultades, obstáculos, errores, problemas sin resolver. En la revolución epistemológica de la ciencia clásica son interacciones, transformaciones y evolución. No solo la ciencia natural pasó dificultades con la sociología, sino que también la ciencia social. Esta última ha postulado una legitimación y justificación del capitalismo y la democracia, que tiene un tipo de control en el que podríamos decir que son individuales. Por otra parte, en aquellos años de notable avance por las ciencias naturales, estas tenían un prototipo de cientificación. En vez de las ciencias sociales, que tenían un modelo de investigación y eficacia que pocas veces han podido alcanzar. La estela de Newton como paradigma de las ciencias clásicas resultaron una penitencia para la sociología. Se ha intentado construir un amplio contexto de la sociología en aquella época, y bueno, todos los avances que tuvieron, y entre las ciencias sociales y las ciencias naturales.
la que hubo en el siglo XVIII y XIX, en los avances en la física, la química y la biología. Y algunos científicos, biólogos, químicos y físicos que le dieron aportes a la sociología, ciencia social y ciencia natural, fueron Darwin, Copérnico, Maxwell, Newton. Esos fueron los más relevantes en aquella época del siglo. Buen día, mi nombre es Reinaldo, le hablaré sobre los fundadores de la sociología. Emile Durkheim dedicó sus esfuerzos a la constitución de la sociología como una disciplina científica. Esta tarea tuvo su concreción entre obras esenciales en la historia de la disciplina. Estas son las reglas del método sociológico, publicado en 1895, la división del trabajo social en 1897 y el suicidio también en 1897. Con Durkheim, la sociología empezó a adquirir un cierto estatus como ciencia y un grado de difusión significativo. Durkheim coincidió con Comte en que la sociología se justifica porque existen asociaciones entre los diferentes hechos sociales. Por lo tanto, los hechos sociales deben ser considerados independientemente del sujeto. Karl Marx influyó en forma esencial en el desarrollo de la sociología. Marx intentó sintetizar en un cuerpo teórico homogéneo la herencia del conocimiento social. Su propósito era descubrir el proceso de desarrollo de la humanidad con la finalidad de acelerar y orientarlo en la medida posible. Max Weber, durante los primeros años de este siglo, contribuyó decisivamente a la construcción de la sociología. Weber situó el análisis de la realidad social en el ámbito del individuo. Su crítica al pensamiento de Marx se basaba fundamentalmente en el rechazo a las teorías holoístas, que no daban lo suficiente importancia a la acción del individuo en el análisis sociológico. Weber mantuvo que la sociología no podía llegar a ser una ciencia exacta, comparable con las matemáticas o la física, dado que los principios sobre los que sustentaba eran humanos. Weber escribía desde un punto de vista eurocentrista, que buscaba explicar el enigma del mundo moderno. En este sentido, Weber, como muchos otros, se esforzaron sin éxito a encontrar rasgos que pudieran dar sentido al existencialismo. Hola profesor y compañeros, soy Alexandra López y les vengo a hablar sobre la sociología como materialismo histórico y dialéctico. Karl Marx, 1818 a 1883. Marx marcó el rumbo de la sociología con tres nociones: productivismo, conflictualismo y materialismo histórico dialéctico. Estos tres aspectos de Sora constituyen los núcleos conceptuales más significativos de la contribución a la sociología. El productivismo. En primer lugar, examinemos el sentido del productivismo en la sociología de Marx. Comte le atribuye a la sociología la finalidad de describir las leyes invariables de la sociología mediante la observación, experimentación y el método comparativo, pero incluyendo el método esencial en la producción de un fenómeno cualquiera. Marx, por el contrario, establece el punto de partida de todo estudio de la sociología en la producción natural. Su análisis sociológico propone ante todo el examen de las relaciones sociales que se establece cuando se produce materialmente un tipo de contrato entre las partes, la clase social, la desigualdad social, la organización de trabajo, el salario asignado, entre otros. Las condiciones de trabajo
de numerosos imperativos que rigen el contrato entre el trabajador y el empresario. No son más que una simple minucia de cara a conocer toda la estructura nacional configurada, solo por decirlo así, producto de las relaciones elaboradas en las que participamos. Estar en uno u otro lado de la línea trazada por la propiedad de las medidas de producción evitará nuestras posibilidades, nuestros intereses y el tipo de relación social que mantengamos. Estas relaciones sociales son relaciones de producción, en el sentido que nos relacionamos con la naturaleza por una parte y por la otra parte con los seres humanos, que son los productores y los propietarios. Parte organizar de la sociología las actividades económicas y como trabajo de inversión. Se trata de la sociología que no parte de los individuos, sino también de la sociología en general. Una segunda dimensión del productivismo lleva a analizar cualquier fenómeno estructural: la educación, la cultura, el arte, la comunicación, las leyes, las políticas, el lenguaje o la religión, en funciones con las infraestructuras económicas de la sociedad. Es decir, según Marx, se deberían analizar las relaciones estructurales con las relaciones de existencia, con la conciencia. Más aún cuando hay numerosas afirmaciones de Marx existen en la prevalencias materiales y como práctica humana, condicionados objetivamente por la sociedad en la que tiene lugar sobre la conciencia, el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje, etc. Saber cómo producimos, en definitiva, puede arrojar sobre nuestro ser y nuestro individuo, sobre la proporcionada cuando se parte de nuestra imagen íntima, percepciones y disquisiciones mentales, individuales o colectivas. En tercer lugar, este es un enfoque productivista que Marx no se puso a explicar, sino exactamente ponerlos unos con otros, con ramas productivas, por contextos jurídicos, por su posición en ciclos de intercambios y circulación de capitales, por su variación histórica. Busca así una conversación en totalidad como síntesis de todos los procedimientos simples y determinados por el modo de producción económica dominante, el capitalista, en pleno despliegue en la época en que vivió este autor. En este preciso sentido, es el que se puede clasificar como holista, aunque no sería extraño designarlo como sistemático. En cuanto en cada nivel sistemático, en relación a estructura y sistema, posee naturales emergentes, que independientemente por sí solos los ordenamientos por los que se componen y en particular los individuos. En esta tabla que les muestro aquí sería la tabla de las composiciones. Se divide en dos partes, la parte A y la parte B. En los medios de producción se dividen en instrumentos de producción como locales, máquinas, herramientas, materiales, instrumentales, en materias primas y en espacios. En el sector B, que es la fase de trabajo, se divide en facultades productivas, fortalezas, habilidades, inventivas y conocimientos. El conflictualismo. En segundo lugar, todo pensamiento fractal ha configurado una escuela sociológica conocida como conflictualismo, debido a que pone su énfasis analítico en las contradicciones estructurales de toda sociedad. La principal de ellas sería la denominada lucha de clases. Es la sociedad capitalista, que estaría con la completaria, que al menos este sería el conflicto bipolar de todo el que enmarcaría en una sociedad.
un enfrentamiento en definitiva que se iría a través de la contrificando a través de la manera histórica. Lo que resulta de interés es que la religión en la clase social, si bien no es visible en su polarización de forma esencial, ya que aparece una infinidad de grupos en producciones disponibles, se adquiere su carta de naturaleza a raíz del desarrollo del capitalismo, separar el trabajo de capital, acumular capital y convertir todo trabajo en trabajo asalariado. El conflicto entre las clases sociales no sería más que el mecanismo que haría evidente esta emisión. Los conflictos sociales en general comparten numerosos números en el cuanto a la sociedad. La negociación entre diferentes partes. A pesar de sociológicamente debemos esperar siempre la ocurrencia del conflicto político a través de las relaciones de comportamiento económico y por la parte B, las ausencias por parte de los trabajadores por el procedimiento de producción. Por la parte del materialismo, tenemos que además de las construcciones históricas de Marx, denominamos productivismo y conflictualismo. Está por descifrar sus conflictos en las ciencias sociales, en donde denominamos como dominios históricos. Los dominios no podrán ser el análisis básico de un científico de la sociología, por cuanto en ella no son en parte, son un conjunto de relaciones que constituyen las fuerzas productivas en la ética. En la medida que las creaciones humanas, los conocimientos, las maquinarias, entre otros, se transmiten de una generación a otra. Las relaciones sociales productivas que existen en un momento histórico son deudoras del desarrollo de las relaciones sociales y productivas en los momentos históricos. Esas constricciones por la parte individual, sin embargo, no conocen a negar a cualquier posibilidad de intervención humana como clasificar la forma social. Los individuos son libremente en la sociedad, en las condiciones que sufren, además, no son abstractos, es decir, ningún lugar completo de origen, y menos con su origen primordial y cultural. Consistía también en aproximarse a la mayoría con exactitud a las actividades posibles, a esos acontecimientos materiales de la vida humana en cada época histórica y en cada lugar, independientemente de nuestra voluntad y sentimiento. Muchas gracias. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Eibar Montenegro y hoy les voy a hablar sobre Max Weber. Max Weber fue destacado gracias a sus numerosas aportaciones a la sociología, ya que él definió a esta como una ciencia gracias a su visión comprensiva. Max Weber realizó un análisis cultural e histórico en el cual utilizó un marco general al cual se le denomina racionalismo. Max Weber situó a la sociología como un hecho o una acción social producida por un individuo. Max Weber considera el racionalismo como un hecho histórico, ya que mantiene a un mundo encerrado lleno de oposiciones. Por lo tanto, podemos sostener que en el fondo surge una cuestión acerca de una subjetividad individual y de regularidades individuales a la hora de racionalizar en la sociedad o usar un tipo de relación, ya sea directa o indirecta. Weber habla del capitalismo como un sistema social, ¿verdad? El cual se organiza racionalmente para separar el capital estrictamente
ya sea individual o industrial. ¿Verdad? Y para que todo ello se lleve a cabo, ya sea posible, se institucionalizan derechos comunes para los dos grupos sociales y principales que compran y venden los trabajos, ¿verdad? La sociedad. La sociedad se caracteriza por la existencia de una pluralidad de personas o de puntos de vista o de opiniones, de juicios, las cuales de esos valores, los procesos institucionales e intereses económicos acontecen siempre ligados a un conducto cultural de valores, a unas condiciones históricas que deben ser abiertas por las ciencias sociales.